el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 9. Capítulo 16, versículo 9. Cuando Jesús resucitó, en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron, iglesia? Oremos. Padre, frente a las adversidades y a lo difícil que está la situación de este país, situaciones personales, familiares, podemos, Señor, llenar nuestro corazón de dudas. Padre, enséñanos en tu palabra que vivir la resurrección es vivir un tiempo de fe. Señor, háblanos y sacude nuestra vida. Y si hay alguien, Dios, en medio de nosotros que está viviendo un tiempo de poca fe, Señor, que nuestra fe se desborde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este tiempo de la resurrección, como la Semana Santa, como se le ha conocido, puede ser un tiempo de convicciones para algunos, pero puede ser un tiempo de contradicciones para otros. Para el mundo será imposible creer y pensar que Jesús está vivo, porque quizás no hay un dato puntual y específico cronológico, evidencias claras, aunque la ciencia ha querido demostrar sucesos como estos, pero la realidad es que no se ha podido comprobar, y esa falta de comprobación para el mundo puede ser objeto de dudas. Para nosotros, hermanos, como iglesia, nuestra fe y nuestra convicción es que aquel que un día nos llamó y que se nos apareció, aquel que un día nos liberó, aquel que un día nos restauró, aquel que un día nos sanó, ese Cristo no está muerto, sino que está vivo. Y nosotros como creyentes somos la expresión visible de ese Cristo que camina. Oiga esto. Quizás los ojos humanos no pueden ver a Cristo Jesús resucitado. Quizás los ojos humanos no pueden ver a aquel hombre llamado Jesús de Nazaret, que fue levantado por el Espíritu, por la presencia de Dios, y que ahora está sentado a la diestra del Padre. Pero la iglesia es el reflejo de la presencia de Dios en la humanidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que bastaría echar un vistazo a nuestras vidas para darnos cuenta que hay un ser superior que ha transformado nuestra vida. Hay un ser superior que metió sus manos en nuestra vida. Bastaría echar un vistazo y poder escuchar los testimonios de muchos para darnos cuenta que este Dios es verdadero. Este día por la mañana vino una señora aquí a la iglesia y de repente ella empezó a caminar y a darle gracias a Dios. Caminaba y caminaba y caminaba, y toda la alabanza se le echó recorriendo el templo. Al preguntarle a ella venía con una muleta, y dice ella que a la hora de la alabanza, al entrar, ella comenzó y sintió que Dios la sanó, tiró la muleta a un lado y empezó a caminar sin ella. Los médicos le habían declarado una enfermedad que le iba a degenerar los huesos, y el médico le había dicho a esta mujer que ella toda su vida tenía que utilizar ese bastón o esa muleta para poder caminar. Y de repente la mujer pasa aquí al frente a dar testimonio, a caminar, tira la muleta a un lado. Y eso, hermano, ya es el reflejo de que Cristo Jesús no está muerto. Que aquel que sanó a los enfermos
sigue estando presente en medio de un pueblo que le convoca y le cree. El día de renuevo de adultos, ustedes los que pudieron venir, escucharon el testimonio de un hombre que, al igual que esta mujer, para poder caminar necesitaba un bastón. Allá salió volando el bastón. Le decía el guía a este renovista en la montaña: quememos el bastón como señal de que usted ya no lo va a utilizar. Y le decía al hombre: no lo puedo quemar porque a mí me lo han prestado, lo tengo que devolver. Pero eso ya se refleja, hermanos, que Cristo camina y está vivo. ¿Qué sentido tendríamos entonces, hermanos? ¿Qué sentido tendría la iglesia? ¿Qué sentido tendríamos nosotros de venir a estar en este lugar cuando estamos viviendo ya la finalización de una temporada de vacaciones? Usted pudiera estar allá bronceándose en el Majagual, allá dándose aire en una hamaca, pero está aquí. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos levantamos este día? Hay algunas hermanas que se levantaron a las 3 de la madrugada porque tenían que estar aquí a las 4, porque tenían que poner el chocolate, terminar los preparativos para el desayuno. ¿Qué nos motiva a nosotros a levantarnos a esa hora? ¿Qué nos lleva a nosotros a invertir en los renuevos? ¿Qué nos lleva a nosotros, hermanos, a hacer noches de buenas nuevas? ¿Qué nos motiva a nosotros, hermanos, para predicar el evangelio? Solamente una razón, y eso es que entendemos que nuestra vida y nuestra esperanza no está en aquello que es pasajero. Porque Jesús en la crucifixión, pero en la resurrección, Él nos quiere decir a nosotros que las cosas pueden ser pasajeras, pero que Él no es pasajero. Aún ni siquiera la muerte tuvo la última palabra para Él. Por lo tanto, las cosas que para nosotros pueden ser muy grandes o muy serias, las cosas que para nosotros pueden ser algo determinante o algo definitivo, en Él descubrimos que no es así. Aún ni siquiera las enfermedades, aún ni siquiera el veredicto de un hombre, de un médico diciéndote estarás atado a esta muleta, vas a vivir con esta enfermedad toda tu vida, aún ni siquiera eso, hermanos, es determinante en nuestra vida, porque siempre habrá un ser, siempre tendremos a un Dios que estará por encima de todas las cosas. Podemos decir, todo en la vida tiene solución, menos la muerte. Pero en la expresión, en la vida y en la resurrección de Jesús descubrimos que aún la muerte, hermanos, no tiene la última palabra sobre nosotros. Todo en este mundo tiene solución. Y la solución siempre pasa por la persona de Cristo Jesús. El problema para el mundo es que por un lado están aquellos que afirman o celebran un acontecimiento histórico desligado de una vida que experimente lo que se está celebrando. Porque oiga, hermano, ¿de qué nos sirve a nosotros o a la iglesia en general reunirnos a celebrar una fecha si nuestra vida personal no experimenta lo que es la resurrección? ¿Cómo poder hablar de que la muerte no tuvo la última palabra sobre Jesús si nosotros creemos que los problemas que vivimos tienen la última palabra en nuestra vida? Aquellos, dice la Escritura, no creyeron en el testimonio de aquella mujer. Pero ¿no nota usted algo difícil o algo que el texto nos dice? ¿Por qué Jesús no se le apareció de una sola vez en este pasaje a los discípulos, sino que comenzó a aparecerse en la vida de María Magdalena? Dice el versículo que leíamos al inicio: cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. El texto ya nos dice, hermanos, de la realidad espiritual complicada que esta mujer vivió. Y Jesús pudo haberse aparecido de una sola vez delante de Pedro, delante de Juan, y poder, hermanos, ratificar su resurrección a través del testimonio de estos hombres. Pero Él decidió aparecerse a una mujer que pudo tener un pasado de dudosa procedencia, una mujer con un pasado complicado. Ya el texto dice, una mujer a la que habían expulsado 7 demonios. Es decir,
una condición espiritual muy complicada, muy difícil, pero Jesús decidió aparecerse delante de esa mujer. Oiga, hermanos, podemos un día en la vida estar viviendo situaciones complicadas y difíciles. Podemos llegar al extremo de nuestra vida. Podemos llegar a caer a lo más profundo, pero siempre debemos de entender que Jesús siempre seguirá apareciéndose en nuestra vida. Imagínense, Jesús se apareció en la vida de esta mujer cuando ella tenía 7 demonios, y ahora Jesús se aparece una vez más en la vida de esta mujer, ahora que ella venía de la tumba de buscar o querer ungir el cuerpo de Jesús. Un antes y un después. Jesús, hermanos, la resurrección nos dice que la aparición de Jesús no está amarrada al pasado, que la aparición de Jesús sigue estando presente en nuestra vida. ¿En qué año se apareció Jesús en usted? Cuando usted dice, yo reconozco que me encontré con Cristo. Pues quiero decirle que esa vez el Señor la quiere seguir repitiendo constante y permanentemente en su vida. Él pudo haber ido donde los discípulos, donde los apóstoles, pero decidió ir donde aquella mujer que muy temprano se había levantado para ungir el cuerpo de Jesús. Esta mujer, dice el versículo 10, fue y avisó a los que estaban con él, los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Por un lado, la mujer venía con la noticia y entra al lugar y se encuentra con aquellos que habían caminado con él y estaban, ¿cómo dice la Biblia? Lamentándose y llorando. Ellos decían, todo se ha terminado. Ellos pensaban, le hemos apostado a la vida, hemos invertido este tiempo siguiendo a Jesús y ahora todo se ha terminado. Estaban lamentándose y llorando, pero en medio de esa lamentación y en medio de ese tiempo difícil aparece una buena noticia. Yo no sé si esta tarde usted viene con una actitud de lamento, de lloro por la realidad complicada que vive. La resurrección le quiere decir esta tarde que frente a esas noticias complicadas que usted vive, siempre habrá motivos de alegría, siempre habrá motivos de júbilo, siempre habrá motivos de esperanza, siempre habrá motivos de celebración. Un día, mire, estos estaban llorando a un muerto, pero él ya no estaba muerto. Por lo tanto, no había tiempo para seguir llorando. Era un tiempo para hacer fiesta. ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo podemos ver eso? Solamente por una razón, por la fe. Muchos estamos llorando y lamentándonos por algo, cuando si nuestros ojos espirituales pudieran ver la realidad, diríamos, ¿y yo por qué estoy llorando y lamentándome por esto? Cuando yo debería de estar mejor celebrando y alabando el nombre de Dios. Dios ya cambió, Dios ya hizo algo en mi vida y yo ni siquiera me he percatado. Estos lloraban a un difunto, pero él no era difunto, él estaba vivo y ese era motivo de júbilo. Ahora, la mujer les da la noticia y estos hombres decidieron no creer. Por eso que dice al final del 11, ellos al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no creyeron. La resurrección, hermanos, es un tiempo de hacer crecer nuestra fe. La resurrección, hermanos, es un tiempo para fortalecer nuestra fe, para afirmar nuestra fe. La resurrección me recuerda a mí que yo de verdad tengo esperanza en este problema que estoy viviendo. La resurrección me dice a mí que la enfermedad, aquello que yo creía difícil de solventar, tiene una solución. La resurrección me dice a mí que este tiempo económico difícil que vivo tiene una solución. La resurrección me dice a mí que este problema personal, familiar que estoy viviendo, que la crisis familiar que estoy viviendo, que las amenazas que estoy viviendo, tienen una solución. La resurrección es la manera de Dios de expresarnos que en Él siempre habrá una salida,
que ni siquiera la muerte pudo contener el poder de Dios y levantó a su Hijo. ¿Me está escuchando? La resurrección le quiere decir a usted esta tarde que ese problema que usted está viviendo y ese conflicto que usted tiene no pueden contra el poder de Dios. ¿Me está oyendo? La resurrección te dice a ti esta tarde, tú que lloras y te lamentas por ese problema, ¿por qué lloras? ¿Por qué te lamentas? Yo he vencido al mundo. Si yo levanté a mi Hijo, si yo tengo poder para levantar a los muertos, también tengo poder para solventar tu necesidad. La resurrección te dice a ti esta tarde, tú que lloras y te lamentas por las pérdidas que tienes, tú que lloras y te lamentas por las necesidades que vives, ¿por qué lloras? ¿Por qué te lamentas por lo que no tienes? Más bien regocíjate por lo que tienes. Y lo que tenemos, hermanos, es a un Cristo que camina, que es real, que tiene poder y que ha transformado la vida de muchos seres humanos a lo largo de la historia y seguirá transformando la vida de los seres humanos en el presente y en el futuro. Es decir, Él está antes, está durante y Él estará después de nosotros. Y oiga esto, hermanos, su poder no se termina. Él tuvo poder aquí y aquí lo dice en la Biblia. Él levantó a los muertos, Él levantó a los paralíticos, Él le dio la vista a los ciegos, las mujeres con flujo de sangre eran sanadas, los endemoniados eran liberados, a los pobres se le anunciaba la buena noticia, aquellos que no tenían esperanza encontraban esperanza en Cristo Jesús. Él lo hizo ayer, lo hace hoy y lo seguirá haciendo por los siglos de los siglos. Iglesia, no es un tiempo para llorar porque no tenemos a un Dios difunto, tenemos a un Dios vivo que tiene poder. No es un tiempo para lamentarnos por las pérdidas, es un tiempo de regocijarnos en aquel que es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza, hermanos. Pero, ¿cómo recibo yo esa noticia? ¿Cómo doy evidencias claras que Dios vive? ¿Cómo? ¿Comprobándolo con métodos científicos? Pienso que no. Más bien demostrándolo con un estilo de vida. Más bien abordando nuestras crisis personales de un punto de vista distinto. Aquel que recibió una pérdida humana, que vaya, aquel que está sin Cristo, quiero decir, que vaya y se emborrache, que vaya y se tira la desgracia, que vaya y crea que todo lo perdió ya en la vida. Pero eso es para los que no tienen a Cristo Jesús en su vida. Porque para los que tienen a Cristo Jesús en su vida, podrá experimentar una pérdida muy importante en su vida, pero como dice el pasaje, si tengo a Cristo lo tengo todo. Aquellos que recibieron una mala noticia, una noticia de muerte, que vayan y lloren, que lloren sin esperanza, sin rumbo, sin dirección, sintiendo que su vida se terminó. Pero aquellos que entienden que Cristo Jesús fue levantado entre los muertos, puede recibir la misma noticia, pero su corazón, hermanos, en vez de sentir que su vida se terminó, que su vida llegó a su fin, es un corazón que dice, esta es una oportunidad para que la gloria de Dios se revele a través de mi problema. ¿Ve usted que son dos maneras distintas de ver las realidades humanas? ¿Qué es más fácil? ¿Qué era más fácil para los discípulos? ¿Creer o dudar? Dudar. En términos humanos era más fácil para ellos dudar, porque no lo miran, porque no lo perciben, porque no meten su dedo en las heridas. ¿Qué es más fácil? Es dudar. ¿Qué es más fácil para nosotros frente a los problemas que vivimos? Dudar. ¿Qué es más difícil? Creer. Pero para el que cree todo le es posible. No estoy hablando que sea fácil. No estoy hablando que esto está al alcance. Es decir, es tan fácil creer. Más bien estoy diciendo que las pruebas de que Jesús ha resucitado vienen en un contexto de muerte, vienen a través de una mujer que viene de un pasado de dudosa procedencia, de una mujer criticada, de una mujer que su condición espiritual puede incluso alucinar que Jesús esté vivo. Ahora, el versículo 12 nos sigue aclarando esto.
Después se apareció Jesús en otra forma a dos de ellos que iban de camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Jesús sigue dando muestras. Jesús sigue dando testimonio a otras personas de que Él está vivo, pero aquellos que deberían de creer no creen. El problema de este país no es la delincuencia, no son las pandillas. El problema de este país es que hay una iglesia que ha dejado de creer en un Cristo vivo. El problema de una iglesia es que ha dejado de creer que le sirven a un Cristo que tiene poder. Y como no creen en un Cristo vivo, se dejan amedrentar por las personas en las calles. Se dejan amedrentar por los problemas que viven. Se dejan amedrentar por las limitaciones que viven. Cuando la palabra dice que Él es el Señor del oro y la plata. Y si eso dice la palabra, yo tengo dos opciones, la creo o no. Pero si yo la creo, voy a vivir de acuerdo como eso. No tengo dinero hoy, pero sé que Dios un día me va a proveer. Por lo tanto, no tengo que estar triste ni lamentándome. Más bien tengo que estar haciendo aquello que ese Señor dice que debo de hacer. El problema de la iglesia es que hay muchos creyentes que después de recibir una mala noticia se vuelven para atrás, como que no tuvieran a un Cristo que es verdadero, que vive y que Él puede solventar o puede aliviar esa enfermedad. El gran problema de este país es que la misma iglesia, que nosotros mismos hemos dejado de creerle a Dios. Y aunque escuchemos de repente testimonios, aunque de repente miremos una obra, no creemos. Por eso que dice al final del 13, no les creyeron tampoco a ellos. Por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían. ¿Y qué hizo Jesús? Los saludó, los felicitó. ¿Qué hizo? Los reprendió. ¿Por qué? Por su falta de fe y por su obstinación. ¿En qué? En no creerles a los que habían visto resucitado a Él. Jesús pudo haberse aparecido de un solo a los discípulos, pero no lo hizo. Comenzó a dejar señales, comenzó a presentarse a las personas para que estos fueran a los discípulos y le contaran lo que había sucedido. Es fácil creerle a Dios cuando de repente vemos la respuesta de inmediato. Es fácil creerle a Dios cuando de repente yo no tengo nada, pero al día siguiente lo tengo. Ahí es fácil. Pero vivir un tiempo de incertidumbre, vivir un tiempo de espera, eso es complicado. ¿Y por qué Jesús hizo esto? Porque Jesús quería que estos hombres creyeran realmente en Él. Creyeran realmente que el Cristo tenía que padecer, pero también tenía que ser resucitado. Que un día iba a ser humillado, pero luego iba a ser glorificado. Quizás usted está viviendo un tiempo no concreto de una señal concreta en su vida. Quizás solamente oye pistas, rastros, palabras. Dios va a hacer esto en tu vida, Dios hará lo otro, Dios hará otro, pero no ve que eso que se está diciendo se cumpla. Hermano, en ese tiempo difícil usted tiene que hacer una cosa, simple y sencillamente creer. Crea. Porque quizás hoy viene María Magdalena a decirle, Cristo ha resucitado. Y usted puede no ver que eso pase. Quizás después puede venir aquellos dos caminantes a decirle a usted, Cristo ha resucitado. Y quizás usted no lo ve. Pero llegará un momento donde ese Cristo se parará frente a usted y le dirá, aquí estoy, yo vivo. ¿Podrá usted vivir un momento donde oye una palabra, pero no ve que se cumpla? De repente pasa el tiempo y usted oye otra palabra y no ve que se cumpla. Pero llegará un momento donde se cumplirá aquello que se le ha anunciado. Jesús pudo aparecerse, pero ellos dudaron. Al final Jesús aparece y les recrimina su falta de fe, su obstinación a no creerle, a no creer lo que habían visto. Se habían obstinado, se habían cerrado a que eso no era verdad. La resurrección, hermanos, es un tiempo para creerle a Dios. Es un tiempo para poner nuestra fe en el Señor. No estamos celebrando, hermanos, un acontecimiento o una fecha en específico.
estamos celebrando que en la resurrección Dios nos dice a nosotros: yo tengo la última palabra sobre todas las cosas. Pero la resurrección no es solamente eso, ¿sabe? La resurrección es lo que continúa. Versículo 15. Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. Oiga esto: en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. La resurrección es el tiempo de recordar, hermanos, que no estamos en este mundo por una casualidad. Que no estamos en este mundo para simple y sencillamente nacer, crecer, reproducirnos y morir. Que estamos en este mundo con un propósito y un objetivo. Jesús se aparece a los discípulos y Él les da señales de que Él está vivo, pero no para hacer sentirlos a ellos que no se equivocaron en la decisión de tomar y seguir a Jesús, sino que Él se aparece en un principio para darles a ellos una comisión, para darles a ellos un mandato, para darles a ellos una misión. Y la misión es: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Jesús le dice: vayan y prediquen el evangelio a todas las personas, sin distinción de nadie. Porque Jesús en la cruz no hizo distinción de nadie. Él murió por todos, incluso por aquellos que lo crucificaron. Oiga, Él murió por los judíos, aunque ellos quizás no lo aceptaron. Él murió por los romanos, aunque ellos fueron partícipes de la muerte, del asesinato. Él murió por todas las naciones. Él murió por toda la creación. Él no hace distinción de nadie. La cruz, hermanos, es un tiempo para entender que Jesús no hizo distinciones de ningún tipo. Sean ricos o sean pobres. Sean altos o sean pequeños. Sean gorditos o sean delgados. Él dio y se ofreció como sacrificio por todos. Ahora, si Jesús no hizo distinción de nadie y murió por toda la creación, ¿por qué nosotros hacemos distinciones de las personas? ¿Por qué nosotros decimos este sí y este no? Este merece o este no merece. Este es digno o este es indigno. ¿Por qué? Porque si Cristo en la muerte entendemos que Él murió por todos, aún por aquel que estaba a la par de Él, ¿se recuerda? Había uno que se burlaba de Jesús. Había uno que le decía a Jesús cosas. Pero estaba otro crucificado a la par de Él que le decía: cállate. Tú y yo merecemos estar muertos. Tú y yo merecemos este castigo, pero Él no. Y Él le dijo: Señor, permíteme estar en tu gloria. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy mismo estarás en el paraíso. Aquel que para las personas que estaban allí de pie frente a ellos merecía ser crucificado, Jesús dijo: aún por este yo voy a entregar mi vida. Y no hizo distinción de nadie. La cruz me dice a mí que todos tenemos la oportunidad de ser salvos. La cruz me dice a mí que todos tenemos las mismas oportunidades. La cruz me dice a mí que yo no puedo recriminar o no puedo aislar a una persona por su estilo de vida o por sus prácticas y dejarles o negarles la oportunidad de recibir lo que yo he recibido. ¿Por qué es lo que decimos siempre en los renuevos? ¿Por qué llevamos a todas las personas que vienen? Algunos tendrán la posibilidad de pagar los $20. Otros quizás no la tienen.
Pero a los que no la tienen, a esos no los podemos dejar sin subirlos a la montaña. No podemos darles el evangelio a los que lo pueden pagar, porque el evangelio no se debe de cobrar o no hay una paga por eso. No podemos negarles o cortarles la oportunidad a los que no tienen. Más bien debemos de hacer lo que Él hizo para todos. Aquí hay alimento para todos. Aquí hay restauración para todos. Aquí hay vida eterna para todos. Aquí hay salvación y restauración para todos. Por eso que dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Oiga, iglesia, no estamos aquí para ser un centro de reunión de personas temerosas. Temerosos quizás solamente al nombre de Dios. Pero no estamos aquí para formar, o esta iglesia no quiere formar servidores cobardes. ¿Me está oyendo? No estamos aquí como líderes para formar personas cobardes. Estamos aquí para formarnos como guerreros valientes. ¿Por qué? Por lo que dice la Biblia. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán sus manos serpientes. Y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Estas son las señales. Estas son las evidencias de que estamos haciendo las cosas en el nombre de Dios. Las señales que acompañan a los que creen. Oiga, hermanos, en nuestra vida personal también hay señales que nos acompañan. Si usted es una persona que cree en el nombre de Dios, Dios le dará señales que acompañen su vida o sus decisiones. Si usted cree, si usted es un hombre que cree en el poder de Dios, Dios sin duda nos dará señales que nos harán decir o nos harán garantizar que Él camina con nosotros. Las señales son la garantía visible que Dios camina con nosotros. Las señales son, hermanos, la expresión de Dios diciéndonos a nosotros, yo estoy con ustedes. Y cierra el versículo 19 y el versículo 20 con algo maravilloso. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó ¿a dónde? A la derecha de Dios. Después de todo esto, después de padecer humillación, después de padecer golpes, después de morir y ser enterrado o estar puesto en una cueva, después de todo esto, al final de todo, Él se sentó a la derecha de Dios. Oye, hermano, podemos vivir tiempos de burla, podemos vivir tiempos de críticas, podemos vivir tiempos de necesidad. Usted puede decir, me siento humillado por lo que me han dicho, me siento humillado por la forma que me han visto. Podrá vivir enfermedades, azotes y preocupaciones. Pero si usted se mantiene firme haciendo la voluntad de Dios y cree que Él tiene poder para levantarlo, aún en medio de las pruebas más difíciles, al final de todo, lo que nos espera es ver la gloria, experimentar la gloria del Padre. ¿Sabe? Yo me imagino a Jesús viviendo y padeciendo todo lo que vivió en la cruz, pero Él tenía puesta la mirada en la recompensa. Él podía sentirse mal porque sus propios discípulos no fueron con Él, lo abandonaron. Podía sentirse mal porque su misma familia lo rechazó. Podía sentirse mal porque aquellos que quizás se vieron beneficiados por su ministerio hoy estaban gritando, crucifíquenlo. Pero Él no había puesto la mirada en los seres humanos. Él había puesto la mirada en la recompensa. Él había puesto la mirada en la gloria que viene después del padecimiento. Oiga, después de padecer, y si nos mantenemos firmes en medio de ese tiempo complicado,
lo que nos espera es ver la gloria del Padre. Yo no sé si usted quiere ver la gloria del Padre, yo la quiero ver. Queremos y debemos de ser una iglesia que en medio de las pruebas, en medio de las necesidades, hay algo que sobrepasa las pruebas y las necesidades. Y es la ansiedad y es la gana de ver la gloria de Dios. Él dice, se sentó a la diestra del Padre. Aquel que fue desechado llegó a ser la piedra angular de todo. Los discípulos salieron, versículo 20, y predicaron por todas partes. Y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con señales que los acompañaban. Ellos fueron a hacer lo que el Padre le había dicho que debían de hacer. Pero en el ejercicio de desarrollar y obedecer el mandato de Dios, no vamos solos, hermanos. No estamos solos. Dios camina con nosotros. ¿Tenemos dimensión de eso? ¿Tenemos dimensión, hermanos, de lo que significa Dios camina con nosotros? Dios camina con usted. Dios quiere estar con usted cuando usted está haciendo la obra de Él. Mire, cuando usted vaya y haga la obra de Dios, vaya y hágalo con pasión, con dedicación, con entrega, con esmero, con fuego de Dios. Vaya y predique esa palabra como que fuera la última vez. Vaya y ponga sus manos sobre los enfermos y declare que los enfermos se sanarán, porque dice que el Señor acompañaba y afirmaba la obra que los discípulos hacían. Ellos no estaban solos, iglesia, no estamos solos en este mundo. Podemos sentir que el mundo muchas veces nos traga, pero animémonos, porque Él ha vencido el mundo. Y el que ha vencido el mundo camina en medio de nosotros. Está con nosotros. Hermanos, Él está con nosotros aún en nuestras cosas personales. Aún en medio de nuestras necesidades. Él está allí. El problema es que muchas veces nosotros lo decimos pero no lo creemos. El problema es que muchas veces somos como los discípulos. Nos dicen pero no creemos. Iglesia, la resurrección me dice a mí tres cosas. Primero, que para acercarnos a Dios tenemos que creerle. La resurrección me dice a mí que ni siquiera la muerte tiene la última palabra en mi vida. Y si ni siquiera la muerte, ¿cómo va a tener la última palabra la crisis específica que vivimos? Uno. Dos, la resurrección me dice a mí que no es un tiempo para estar acomodados y sentados. Es un tiempo para predicar y servirle al Señor. Que es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Y tres, la resurrección me dice a mí que yo no estoy solo, que Él camina conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Póngase de pie. Frente a este acontecimiento, habrá alguien esta tarde que diga: mi fe ha decaído. He puesto mi mirada más en las realidades humanas y personales que en las realidades divinas y he dejado de creer. La palabra te dice que no es un tiempo para que dudes, es un tiempo para que sirvas. Por eso que primero quiero llamar a aquellos esta tarde que dicen: mi fe ha decaído. Para que venga aquí al frente y le diga al Señor: Señor, yo no quiero ser como los discípulos. No quiero ser incrédulo. Frente a esta necesidad que vivo, frente a este problema que vivo, yo no quiero dudar, Señor. Más bien quiero creer que ni siquiera la muerte tuvo dominio sobre tu vida. Y por lo tanto, este problema que yo tengo
no es nada comparado a tu poder. Si alguien esta tarde quiere reconciliarse con el Señor y decirle: Señor, mi fe ha decaído, pero quiero que mi fe aumente este día, Señor, venga aquí al frente, vamos a orar por usted. No se vaya sin el Señor. No es venir a celebrar un día, es venir a asumir una vida de fe. Frente a su problema, iglesia, no dude. No dude. No seamos como los discípulos que dudaron. ¿Se imagina la alegría desbordante de aquella mujer de haberse encontrado con Jesús? Contenta, alegre, diciéndole a los discípulos: miren, el Maestro ha resucitado. Él está vivo, vivo. Nuestro Señor amado, Él vive. Y los discípulos en seco diciendo: no creemos. ¿Cuánta palabra ha recibido de Dios usted frente a ese problema que vive? Y quizás el tiempo ha pasado, ha recibido el primer mensaje. Llegó María Magdalena y dudaron. Luego llegaron aquellos caminantes y volvieron a dudar. Y luego el Señor aparece para reprocharles por qué dudan. O si usted se ha retirado del servicio a Dios, entiende una cosa: su vida se encuentra marcada por servirle al Señor. Señor, bendiga a este joven. ¿Alguien más? Dame tu vida. ¿Sabe cuál es la mejor herencia que usted le puede dejar a sus hijos? La mejor herencia es que usted le muestre a esos niños cómo servirle a Dios. No está aquí en este mundo por una casualidad. Está aquí para que no abandone el privilegio que Dios le ha dado de servirle a Él. Yo quiero vivir solo para... Venga aquí al frente y reconcíliese con Dios. Usted podrá estar lejos, pero Dios siempre estará ahí remarcando y marcándole su llamamiento. Donde quiera que usted vaya, Dios siempre estará ahí diciéndole: yo tengo un propósito para tu vida y no es esto que estás haciendo. Yo tengo un propósito para tu vida y no es que desperdicies tus días y tus horas en esto que no trae ningún beneficio para ti. Yo tengo un propósito y no es esto. Señor, bendiga a este hombre. ¿Alguien más? No basta solo con... ¿Alguien más? Alguien que dice esta tarde: yo he sentido que he estado solo. Quizás ha estado solo porque se ha alejado de Dios, ¿sabe? Pero la palabra dice que Él estaba allí con los discípulos, reafirmando y acompañándoles con señales, prodigios y milagros. Aquellos que creían iban en su nombre. Iglesia, no estamos solos. No estamos solos. Esa clase de vida que sabes Él dar. camina con nosotros. Dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida. Resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Jesús. Dios bendiga a estos jóvenes. Y dame tu vida. ¿Alguien más? Esa clase de vida que sabes. Vamos, venga aquí al frente y reconcíliese con Dios. Tu vida. No niegue este tiempo, no pelee contra Dios. Resucítame en ti. Venga y póngase a cuenta con Dios. Quiero vivir solo para Venga y póngase a cuenta con Dios. Vamos, iglesia. Y dame tu vida. Hoy es un tiempo de liberación. Esa clase Hoy es un de tiempo vida de que compromiso. sabes dar.
Hoy es un tiempo para entender que Dios nos llama a vivir una vida de fe, que en medio de la crisis, que en medio de los problemas,